Hola, mi nombre es Rosa, tengo 41 años, soy venezolana. Llegué a Brasil el 26 de enero del 2016. Salí de mi país por una situación de alimentación. En aquel momento la situación no estaba tan ruin como ahora, más conseguíamos tener dinero en nuestras cuentas bancarias, más no conseguíamos comida, ni leche, ni los alimentos para las crianzas. En aquel momento tenía 2 hijos, uno de 10 años y una pequeña de 4 años. Cuando llegamos a Brasil, a Boa Vista exactamente, la primera reacción de mi hija menor, la de 4 años, Luna, fue decirme que la ciudad tenía muchas luces. Era un camino muy lindo. Llegamos a un restaurante, lo que era antiguamente Cantinho da Vizinha. Ella nos abrigó por un cierto tiempo. Ahí comenzamos nuestra gran lucha. Pasaron muchas situaciones allí en lo personal para mí, ya que él trabajaba y yo tenía que ayudar en la casa con las 3 hijas mayores de esa señora, el cual no eran muy agradables, que digamos. En aquella situación yo me quedaba sin comida, no alcanzaba la comida para mí. Sufrí varios estragos en lo que es la parte de salud de mi cuerpo. La primera semana de febrero logramos ir al ministerio, sería la de Secretaría de Educación, y poder inscribirlos a los dos en la escuela Centenario. Nosotros vivíamos en Casarí, a la vera del río. Centenario queda en Aparecida, ¿no? Para aquel momento no teníamos bicicleta, ni carro, ni nada por el estilo para poder movilizarnos, ni dinero para ir en una notación, más yo tampoco sabía cómo moverme en aquel momento con el transporte público, así que me tocaba caminar. Caminaba toda la Billy Roy a las 7 de la mañana para llevarlos. Me llevaba 1 hora, hora y media aproximadamente llevarlos y volverme a la casa, y al mediodía era un poco puchado para mí porque tenía que ayudar en la hora del almuerzo y las hijas de la señora les gustaban comer su comida caliente. Entonces tenía que salir corriendo a buscar a mis hijos. La escuela Centenario fue una escuela maravillosa porque me los ayudó mucho. De ahí para allá pasamos mucho trastorno. Yo tuve principio de desnutrición debido a la falta de buena alimentación. Intentaba que mis hijos comieran bien. De ahí nos mudamos a Aparecida, un condominio que queda enfrente del Expreso Guyano. Allí comenzamos nuestra vida solos, en realidad como familia, los 4. Me acuerdo que para aquella época era una lluvia muy intensa, que pasaba una semana lloviendo. Para llevar a los niños conseguíamos eras bolsas negras para poder cubrirlos y llevarlos a la escuela, y cubrirlos para traerlos de la escuela. En el caso de mi hijo Omar, él tenía una profesora excelente. La profesora lo ayudó mucho con la parte de portugués. Él se avanzó hacia la parte musical, y debido a eso para él se le hizo mucho más fácil lo que es el portugués. Aprendió buenas pronuncias. Los colegas de él, que hasta ahora son amigos de él, lo ayudaban mucho con la pronunciación. Más también él comenzó una parte de rebeldía debido a todo el cambio que habíamos hecho tan brusco. No tenía cómo comunicarme, y de cierta manera el ser humano le da miedo a que llegara a un lugar donde no se pueda comunicar, donde no se pueda expresar. Fue mucho miedo, no fue miedo, fue pánico. Pánico, no porque las personas me miraban feo, porque para aquel momento no existían tantos venezolanos como existen ahora. En el caso del aprendizaje de mi hija Luna, ella llegó muy pequeña, tenía 4 años. Cuando ella llega aquí, ella sabe un poco de inglés, ya que mi esposo también habla inglés y hablaba español, obviamente. Más ella empieza en la escuela, y el choque de ella para hacer el cambio de español a portugués fue muy drástico. Ella era una niña que no quería hablar portugués, ya yo no hablaba portugués. Y en aquel momento ella simplemente decía que el portugués era chato, no le gustaba. Mas ella conseguía entender lo que las profesoras con mucho amor consiguieron enseñarle a ella. Ella no quería ir a la escuela, pensábamos que estaba aconteciendo alguna situación, porque me dicen que yo tengo que dejar de hablar español para poder hablar el portugués. Iniciarla a ella a hablar el portugués. Entonces era una tarea de casa y una tarea de escuela. En casa yo tenía que aprender ciertas palabras. Había veces que yo no sabía cómo pronunciar, por ejemplo, ralador.
ella me corregía, me decía, mamá, no es ralador, es jalador. Ahí yo logré entender que ella ya estaba sabiendo, solo que estaba negada a poder hacer aquella pronunciación. Y de ahí inicié mi carrera de lectura. Tenía un televisor pequeño que mi mamá consiguió mandarme de Venezuela. Entonces todas las tardes nos sentábamos en el piso a merendar un pan, una galletita con refresco, tangui de polvito, hacíamos un jugo. Los niños y yo nos sentábamos y ahí veíamos Chávez, y por ahí fue desarrollando yo también un oído para el portugués. Después era muy gracioso porque iba a la calle y parecía la mayor fofoquera del año, porque escuchaba a las personas hablando portugués y mis oídos como que se activaban solo para saber qué estaban hablando. No era para la fofoca, sino es que de esa manera yo lograba ver que estaba entendiendo el portugués. Luna comenzó a hablar portugués, actualmente habla portugués perfecto, tanto ella como Mar. En las escuelas donde ellos estudian nadie acredita que ellos son venezolanos, saben todas las girias de aquí de Boa Vista. En el año 2017 nace Marley, mi hija Casula, actualmente tiene 7 años. En mi casa tenemos prohibido hablar portugués, no porque no queremos hablar portugués, sino es que de cierta forma ellas desarrollan su cerebro para ser bilingües. Actualmente también les estamos enseñando inglés para ellos poder hacer trilingües, porque sí, ciertamente para el ser humano lo único que uno se lleva a la tumba cuando uno muere es el aprendizaje. Mientras más aprendemos, somos más ricos de conocimiento. Marley habla maravillosamente portugués, una brasilera obviamente, habla súper español. Lo único que no han conseguido tanto ella como Luna es escribir en español. Ella me corrige mucho el portugués, palabras como decir, nosotros normalmente decimos Venezuela, y ella me corrige, me dice, mamá, no es B, es V, es Venezuela. Ahí ella siempre me corrige. El momento que yo me equivoco en una palabra, decir el amor, no, mãe, no es el amor. Aí ella me dice, amor, tu tem que aprender o sotaque, mãe, eu amor, é a Venezuela, é pronto. Son cosas, detalles muy mínimos. Es esa mi pequeña historia y espero que a todos les guste esa parte. Meu nome é Luna, eu tenho 13 anos e eu vou contar um pouquinho como foi quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei, eu achava muito chato aprender porque eu não gostava. Só que aí com o tempo, como eu fui vendo, né, os outros falando português, acabei que eu aprendi. É só onde eu falo português é só na rua. Em casa eu falo em espanhol, que é com os outros, né, que são brasileiros, aí eu falo em português. Em casa eu falo espanhol. Quando eu cheguei aqui, eu gostava muito das luzes daqui, porque tem muita luz aqui. Me gusta el helado açaí. Não, calma aí. Me gusta el açaí. E me gusta muito el açaí. Já? Meu nome é Marley, eu tenho 7 anos, eu tô no 2º ano e minha escola, o nome dela é Newton Tavares. A única coisa que eu lembro que eu viajei foi que eu tava com meu pai, só com meu pai e a minha mãe. Aí eu só me lembro que eu tava no colo do meu pai com um monte de mala e a minha mãe tava entrando e saindo do ônibus lá pra pegar a mala. Foi a única coisa que eu lembro. Ponle tapar la carita para que se vean en la foto. Isso, oh meu Deus. ¿Me sientes tu pierna? Sí, tiene que pierna aqui. Ah, ele quer que ele também tenha algo. Para eles não compensa um negócio desse jeito. Então é assim, eles cambiam. E quando eles vão percebendo como que é o negócio,